Bueno, está con nosotros Jorge Barenberg del Centro Comercial, que planteó la necesidad de locales vacíos. ¿Por qué? Porque la gente no puede pagar el alquiler. Hay un relevamiento hecho en el centro de la ciudad, sin ir más lejos. Bueno, la doctora Laura Mayorás, de la Unión de Usuarios y Consumidores, y Marcelo Tomás, de la Cámara de Empresarios y Corredores Inmobiliarios. ¿Por qué no están tan de acuerdo que el Estado pueda intervenir para mejorar la relación de la parte más débil, que es el inquilino? O no sé. No decimos que no pueda intervenir, lo que sí decimos que como inmobiliario no podemos dar información confidencial de lo que nos dan los propietarios. En relación a esto te traigo algo muy claro que fue hace un tiempo atrás, la creación del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, que nos pedía el Estado el informe de todas aquellas propiedades superiores a los 300.000 pesos, y obviamente hoy tenemos presentado y ya con un inicio de pedido de inconstitucionalidad en Entre Ríos sobre esta medida. Sí. A raíz de ahí consideramos nosotros que no sé de qué forma el Estado puede implementar el registro que estoy viendo acá de inmuebles, porque inclusive no estamos muy al tanto de la normativa. Como sector inmobiliario, acerca de las partes, nosotros tenemos una función. Preguntar por qué suben los alquileres. Nosotros tenemos una función que es intermediar entre el inquilino y el propietario y sacar el negocio adelante. Esa es la función específica del corredor inmobiliario. Sí. Ahora, ¿por qué después del boom inmobiliario, que hay tantos edificios en Santa Fe, que teóricamente hay más oferta, los alquileres suben en vez de bajar? Bueno, esto es una cuestión de, yo te diría al revés, yo creo que los alquileres no subieron. Históricamente, en los valores de las propiedades que se establecen en relación al valor del precio de la vivienda, históricamente se manejaba un 1%. Desde hace aproximadamente, te diría, del 2004, 2003, hoy el costo, la rentabilidad que obtiene un propietario en relación al inmueble que compró, estamos alrededor del 0,4%. ¿No aumentaron los alquileres? Bueno, ¿por qué habían tantos locales vacíos entonces? Sí, lamentablemente, para lo que es la rentabilidad también comercial, lamentablemente los alquileres quedaron altos. Pero yo creo que acá, y por sentido común, valga la redundancia con respecto al programa, creo que tenemos que ver una postura. Un local vacío le hace mucho daño a toda la cadena. O sea, le hace daño a su propietario, que tuvo la inversión y no encuentra la renta. El local vacío es porque lamentablemente desapareció una propuesta comercial, y con esa propuesta comercial también se llevó un comerciante y su recurso humano, los empleados, y lamentablemente vamos viendo que también la ciudad, la misma inmobiliaria obviamente, que como bien lo decía acá Marcelo, intermedia y tiene por su intermediación un porcentaje de cobro por los servicios que ofrece, y también vamos golpeando la ciudad, porque la metamorfosis misma de locales vacíos van cambiando la ciudad, y creo que es un círculo que, lejos de ser algo que nos lleve para adelante, empieza a ser permisivo. Ahora, doctora Mayorás, ¿de qué forma se puede intervenir en este tema? Bueno, ¿Hay abusos o no? Sí, hay abusos. Sí. El tema es hasta la reforma del año pasado de la Ley de Defensa del Consumidor, todo lo que era alquileres estaba excluido de la Ley de Defensa del Consumidor. Sí. Con la reforma se amplió muchísimo el concepto de quién es consumidor y quién es usuario, y quedó incluido dentro de la ley lo que es alquileres. Inclusive, doctrinariamente, están hablando de que el alquiler comercial también está incluido dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, en lo cual le permite al inquilino, sobre todo, tanto el comercial está más discutido el tema, pero al inquilino de vivienda familiar, tener un montón de ventajas con respecto a cláusulas abusivas, están estipuladas, con respecto a la ley que se le aplica, porque es una ley de orden público que se aplica por sobre las otras leyes. Incluso están analizando el tema sobre la ley de alquileres, el tema seguro, la ley de seguro. Le da ventaja la indexación está prohibida por ley, los alquileres. Sí, pero hay otros métodos, es lo que estábamos justo hablando. Ahora, hacer un contrato con 3 precios distintos, ¿qué es? ¿Es una indexación o no? Es lo que estábamos justo discutiendo afuera. No, yo creo que no es una indexación, porque nosotros pactamos un precio por el total del contrato y lo dividimos y le damos una forma de pago, es un crédito. ¿Un crédito? Exactamente. ¿Y ustedes qué dicen? No, es una forma, es decir, de actualizar los alquileres
si bien no se usa la indexación, se utiliza este otro método. El tema es si eso es abusivo o no. ¿Qué monto estamos hablando? Porque hay contratos donde los montos están adecuados a una realidad y hay otros que no. Hay que tener en cuenta de que hay alquileres que están muy fuera, sobre todo la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe tiene alquileres superiores a Buenos Aires y a Rosario, por ejemplo, siendo que es una ciudad más chica, tiene una economía menor, y alquilar un local o alquilar un departamento en Santa Fe es mucho más caro que en Rosario. A ver, una pregunta, discúlpeme que haga de abogado del diablo, ¿no? Pero ustedes también sugieren precios, ¿o no? ¿O viene el propietario y dice yo quiero esto? ¿O no? Obviamente, nosotros sugerimos los precios. Entonces, ¿no son inflacionarios ustedes con los precios? No, para nada. ¿No? ¿En función de qué lo sugieren? ¿En base a qué elementos? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Santa Fe es más caro que Rosario, Buenos Aires? Simplemente porque en Rosario hay mayor demanda, hay mayor oferta, hay mayor cantidad de departamentos de lo que tenemos hoy en plaza en Santa Fe. Ejemplo, departamentos, no hablemos de otro nicho que puede ser casas. Entonces, al haber faltante de inmueble, obviamente hace que el valor pueda llegar a subir. Sube también en relación a la ubicación y a los servicios que tenga la vivienda, a los servicios que tenga la zona, a los servicios que pueda estar afectado el inmueble. O sea, por una cuestión de oferta, ¿es tan así o no? Hay 50 locales vacíos en el centro. Sí, por eso yo creo que en eso tiene que privar el diálogo fundamentalmente y no tener que llegar a que un comerciante tiene que, lamentablemente, ver truncada su actividad comercial y tener que ir dejándola para mudarse a lo mejor a veces a las transversales o si definitivamente cerrar. Nosotros tenemos los casos en que lamentablemente al no llegar a un acuerdo, sabemos de algunos comerciantes de que en este proceso mismo lo estamos charlando, no tienen la posibilidad del diálogo para poder acordar un precio y poder seguir actualmente en el local que está alquilado. Por eso yo creo que acá las tres partes se tienen que sentar y creo que tienen mucho que ayudar también los corredores inmobiliarios. Creo que tiene que aunarse un criterio y la crisis cuando llegó para todos por igual. Entonces también creo que no puede haber acá un solo ganador o perdedores. Creo que lamentablemente cuando llega la crisis hay que repartir las cargas y hasta es un tema social si se quiere. Nadie va a hacer beneficencia con su propiedad, nadie pretende eso tampoco. Pero creo que amerita, ante situaciones en particular, tratar de tener un diálogo que uno realmente pueda buscar una cierta equidad. ¿El Estado puede intervenir, doctora, en este tema, como plantea la concejal en el bloque anterior? El Estado, el tema de alquileres toca, sobre todo el de vivienda, específicamente el de vivienda, toca algo muy importante porque es el tener o no una vivienda a una familia. Entonces, no intervenir directamente, fijando a lo mejor pautas rígidas, estrictas, pero sí marcando pautas de negociación, pautas de control, parámetros, donde se puede dar lo que decía él de un diálogo, un conocimiento de decir, bueno, hasta acá se puede, un poco yo, un poco vos, y llegar a un punto intermedio en todo esto. Pero lo que la gente por ahí, yo insisto con la ley de defensa del consumidor, no la estamos aplicando en esto. ¿No se está aplicando? No. Por ejemplo, la municipalidad, con respecto a esta ordenanza, tiene la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que sería la que tendría que estar abocada a este tema. Bueno, pero tal vez la gente no sepa, va a una inmobiliaria, le dicen, este es el contrato, o lo firma o no lo firma. Y bueno, ese es un tema, por eso, pero el tema es poder discutir. O sea que ya se podría hacer en esta misma oficina sin necesidad de crear un nuevo ente. ¿Sería burocrático eso o no? No, yo lo que quiero recalcar es lo siguiente. Nosotros venimos con este tema desde el año 2006. Sí. Cuando empezamos a aparecer en el diario cómo preocupan cláusulas abusivas en los contratos de alquiler, existen cláusulas abusivas en los contratos de alquiler, evitar el corretaje trucho. Muchas veces nos hacen responsables a las inmobiliarias sobre operaciones y contratos que hay contratos privados, que nosotros no los regulamos. En una reunión oportuna hecha con Defensoría del Pueblo, existe la oficina
donde pueden ir los inquilinos a denunciar cualquier tipo de abuso, ya sea en lo que es monto de alquiler o cláusulas abusivas. Esto está funcionando desde el año 2006. Sí. En una reunión que hizo la Cámara Inmobiliaria conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, Sí. donde participó Pero eso. hay que convenir que hay poco margen de negociación hoy por hoy. Hay que convenir, ¿o no? Uno se puede sentar en una inmobiliaria y decir, no, mire, esta cláusula vamos a negociarla, o generalmente hay como un contrato de adhesión, ¿lo firmo o no lo firmo? Es que ese es el problema acá. Sí. En este momento, y uno poniéndose a pensar, el 95% de contratos que uno realiza en la vida son de adhesión. Sí. Desapareció el contrato de Vélez Sarsfield, de consensuado de las partes, negociando cláusula por cláusula. Y por eso la idea es que se vuelva a negociar, dándole mayor poder al consumidor, usuario, que sería el inquilino en este caso, para que con ese poder que le da la ley pueda negociar un contrato. Recordá que en muchos lugares del mundo se negocia hasta un viaje en taxi. ¿Sí? Dice, ¿cuánto me cobra de acá hasta el lado? Antes de subir. Antes de subir. Dice, no, la tarifa, no, ¿cuánto usted me cobra acá? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hasta un taxi se negocia. En muchos lugares del mundo ocurre esto. Sí. En las inmobiliarias también, negociamos los montos de alquiler. ¿Sí? No es una cuestión de que nosotros somos cerrados, porque pareciera que fuéramos los malos de la película inmobiliaria. Y muchas veces hay contratos privados donde va una parte, no le perdonan nada, y después los perjudicados no son los inquilinos, son los propietarios, porque no le responden el alquiler. Bueno, hay muchas preguntas en nuestro público. Sí, mucha gente. Raúl de Barrio Sur dice, para que el propietario nos arregle el calefón tuvimos que recurrir a diferentes organismos de defensa del consumidor y nunca tuvimos respuesta, tuve que iniciar acciones privadas. Marcelo de Barrio Roma dice, es extorsivo el aumento de alquileres porque no queda otra alternativa, pero además los salarios no aumentan de un año a otro. Bueno, si hay una respuesta para esto. Sí, con respecto sencillo. Sí. Está el Instituto de Mediación en la Defensoría del Pueblo, en fecha del año 2006, 9 de abril de 2006, lo atienden en la oficina de los días martes de 17 a 20, nos llaman a nosotros y si hay algún problema, mediamos sin ningún tipo de gasto y honorario. Claro. Francisco se comunica desde Paraná, dice, en Paraná los alquileres son los segundos más caros del país después de Mendoza, son inaccesibles. Analía, de Cándido Pujato y San Jerónimo. En las inmobiliarias nos piden garantías que sean de la ciudad, de Santa Fe. ¿De dónde las sacamos los que venimos a estudiar desde el interior? Es verdad, pero eso ya es una cuestión de mostrador. Cada uno maneja su comercio de acuerdo. Ahora, pero hay que hablar que ustedes son responsables ante el propietario. Obviamente garantizamos los alquileres. Garantizan los alquileres, Sí, eso también es. ¿Es una particularidad santafesina esta o no? Generalmente, tengo entendido que en otras localidades no se están garantizando. Se celebra el contrato y se cobra la comisión. ¿Ustedes garantizan entonces? En Santa Fe sí, se están garantizando los alquileres. Dice Sonia de María Selva, son demasiado elevados los montos que nos piden en recibo de sueldo, imposible alquilar hoy en día. Carmen de Barrio Sur dice, estoy cansada de los abusos, el alquiler de mi departamento que tiene 2 dormitorios me come la mitad del sueldo, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? José María de Barrio Escalante dice, sería bueno que la oficina funcione y no quede en trámites burocráticos. Y Marcos del Centro dice, para alquilar piden cada vez más requisitos, garantías y recibo de sueldo. ¿Qué hago si soy desocupado? Es otra de las... ¿Hay alguna distorsión entre lo que fue el deterioro del salario y el precio del alquiler o no? Sí, pero con respecto a eso de las garantías, porque todo el mundo tiene una problemática con las garantías. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un jubilado de ANSES, nadie lo acepta, aunque tenga una jubilación de 10.000 pesos, nadie lo acepta como garante, porque es inembargable la jubilación. Una casa que es bien de familia, nadie la acepta de garante, porque no se puede tocar. Una propiedad que tenga una cláusula de inembargabilidad por haber adquirido con un crédito banco hipotecario, por un montón de la Dirección Provincial de Vivienda, tampoco sirve como garantía. Es decir, también se acotaron un montón las garantías, hay un montón de propiedad. Por lo tanto, por ahí uno se ríe, pero por ahí para poder alquilar hay que tener bienes, o tener gente que tenga bienes. Y generalmente el que va a alquilar una propiedad para vivienda no tiene. Pues también es un recuerdo jurídico para el pobre jubilado, por ejemplo.
el no tener que embargarle la jubilación, es un resguardo No, por jurídico. eso, pero ¿qué pasa? Por un lado se lo resguarda y por otro lado, esa persona que a lo mejor tiene, o incluso, por ejemplo, con la gran cantidad de quiebras de empleados públicos, que hubo una ola muy grande, hay sueldos de empleados públicos que no lo aceptan como garantía. Sí, que por un lado hay abusos, es decir, hay que ver un poquito todo el panorama. Sí, se generaron muchos abusos y eso repercutió en negativo en la gente. Por eso también se le complica muchísimo a la gente tener una garantía. En Rosario también están pidiendo garantía de la ciudad, de inmuebles de la ciudad. Le digo porque yo tengo una hija que estudia allá y me volví loca. Hoy lo que nosotros estamos viendo desde el sector es que esta creación, esta ordenanza, en lugar de generar mayores alquileres, va a generar mayor recesión. ¿Por qué? Porque los propietarios no te van a alquilar. Esa es la realidad. Entonces, el inmueble que está en oferta lo van a retirar. Lo mismo, te vuelvo a decir, pasó con el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles. Retirándolo pierden la renta también. Es perder la renta. Está bien, ¿Quién pero hay una realidad. Al no tener un panorama seguro y de incertidumbre, nadie va a querer largar su capital. Y ahí tenemos las inmobiliarias que convencerán al propietario que lo deje porque necesitamos alquilar, porque tenemos un inquilino potenciable para su departamento. Y ahí está la mediación. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿no? Muy amables, ¿eh?